Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Sean bienvenidos a este tercer día de nuestro Legal AI Week. Muchísimas gracias por seguir conectándose y gracias por elegir esta sala. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los pronunciamientos de la DNDA pues, de Colombia con respecto a la inteligencia artificial en derechos de autor. Y hoy para presentar este tema tengo el gusto de saludar al maestro Sebastián Sánchez Polanco. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Melanie, buenos días desde Bogotá. Muy bien y muchas gracias a ti por el host y a Ricardo por la invitación. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, les platico un poquito sobre nuestro ponente del día de hoy para quien aún no tenía el gusto de conocerlo. El maestro Sebastián es abogado especializado en propiedad intelectual con experiencia en asesoramiento legal y académico en América Latina. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Bosque de Bogotá, candidato a magistrado en propiedad intelectual en la Universidad Austral de Argentina y estudios en copyright por Harvard. Miembro activo de asociaciones internacionales como el API, que colda el AI, IDA, socio de asociación socio de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, AABA, donde es miembro de la Comisión de Derecho de Autor, miembro de la WIPO ADR Young. Actualmente es asesor del despacho del director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia y profesor titular en la Fundación Universitaria del Área Andina, donde imparte la cátedra de Derecho de Autor, Nuevas Tecnologías y también actúa como mediador en la OMPI. Entonces, hoy tenemos un gran experto, nos ayuda mucho con la visión de este tipo de derecho comparado, entender qué está sucediendo en otras legislaciones. Entonces, maestro, muchísimas gracias. No pudimos pensar en nadie mejor para darnos esta perspectiva y sé que tienes preparada una presentación, entonces no te quito más tiempo y adelante con ello. Melanie, nuevamente muchísimas gracias a ti por la coordinación y en tu nombre a todo el equipo logístico de Logic que siempre se pone la camiseta para llevar adelante esta gran semana. A Logic, por supuesto, quien invita y propicia esta semana tan importante, ya un compromiso a finales de año para que nos actualicemos en temas de tecnología. Y a Ricardo, una persona a la que aprecio mucho. Y para mí es un placer compartir con ustedes desde Bogotá, ojalá un día desde la Ciudad de México para que podamos compartir toda esta cultura. En nombre del director general, el doctor Germán Gutiérrez Gutiérrez, extiendo un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan y también a la Academia Logic en cabeza de Ricardo. Y para nosotros, como Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, unidad adscrita al Ministerio del Interior, pues es muy grato poder compartir este ratito con ustedes básicamente para hablar sobre los pronunciamientos que hemos tenido sobre inteligencia artificial. Vamos a dividir esta breve charla en dos grandes momentos. Tenemos, digamos, dos grandes pronunciamientos. Uno, los de la Oficina Asesora Jurídica, que está en cabeza de la doctora Gloria Cajavilca, y desde allí ellos han respondido a algunas consultas de nuestros ciudadanos, porque nosotros como ente regulador derecho de autor y los derechos conexos en Colombia, tenemos la facultad de responder vía conceptos algunas preguntas que nos hacen nuestros ciudadanos y pues claramente nuestros autores, artistas, intérpretes, ejecutantes en el país pues están muy interesados en poder entender, ¿no? ¿Qué está pasando y qué opina la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia con temas de inteligencia artificial? Y un segundo momento, un poco más práctico, es qué ha pasado con el registro. Ustedes se han dado cuenta que quizás la OPTO, la Copyright Office, las oficinas de Europa o algunas oficinas también de la región, pues se han puesto a la tarea de decir qué pasa con los temas de inteligencia artificial en el tema de registro de obras. Em, y nosotros también lo hemos hecho desde nuestra oficina de registro, desde quien está en cabeza, la doctora Natalie Granado. Así que esos van a ser nuestros dos grandes momentos. Y lo primero que hay que decir es que hay algunas consideraciones muy importantes que hacer. La primera es que nuestra oficina jurídica, como les había dicho, ha adelantado algunas respuestas a nuestros ciudadanos sobre la interacción del derecho de autor con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y la normativa de derecho de autor en Colombia y en la Comunidad Andina de Naciones, y me permito hacer rápidamente un disclaimer, y es que Colombia pertenece a la Comunidad Andina de Naciones, que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, a nosotros nos aplica la decisión andina 351 y la ley 23, y que es la ley nacional, y la decisión andina 351, pues no han cambiado, no ha habido un cambio legislativo que diga
qué tenga que pasar con estos temas de puntos de conexión. Entonces, nuestros pronunciamientos y nuestra posición pues van muy enmarcadas hacia ese sentido. Así que la regulación de derecho de autor vigente para Colombia y para la decisión andina 351 pues es puesta en decir que se considera autor a una persona humana que su objeto de protección son las obras creadas bajo el intelecto y por supuesto que se debe cumplir con ese objeto de protección para que la obra sea reconocida por el derecho de autor, ¿verdad? La normativa vigente, como ya les venía adelantando, nos dice que la condición de autor o titular originario pues son personas naturales que crearon una obra. ¿Esto qué quiere decir? Que se excluye la creación de personas jurídicas y de animales. Si, no sé si recuerdan el caso de Naruto, aquel macaco que se tomó una foto y hizo todo un debate en temas de derecho a autor muy interesante, que nosotros podemos discutir en algún momento. Y pues a las personas jurídicas y a este macaco Naruto se le agrega otro ingrediente y son las inteligencias artificiales. Estos días he tenido el placer de escuchar a algunos otros colegas y coincido con ellos diciendo pues que no es la inteligencia artificial, sino las inteligencias artificiales. Así que nuestra norma excluye de protección a las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque frente al objeto de protección y la normatividad autoral, pues la protección que da el derecho de autor recae sobre obras artísticas, literarias, científicas que sean divulgadas o susceptibles de ser divulgadas en cualquier forma, hechos por una persona humana, por una persona física, por una persona natural. En este sentido, la originalidad es un requisito indispensable para la protección de las obras por el derecho de autor. ¿Y de dónde viene la originalidad? ¿Qué es la originalidad? Nos podemos estar preguntando, pues no es más que la impronta de la personalidad del autor que le permite al autor identificar o tener ese nexo de conexión de una obra consigo mismo. Si estamos hablando, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, pensamos en realismo mágico, ¿verdad? Un autor que es colombiano, pero amó México con su vida y allí vivió. Este año, un creador de mi ciudad, de la ciudad de Neiva, está cumpliendo 100 años de su obra máxime, La Vorágine de José Asunción, de José Eustacio Rivera. Allí también podemos ver cómo era esa originalidad del autor en esa época, al interior de nuestro país, en la selva donde se libraba una batalla y cómo el amor nace. Esa es la impronta, la originalidad del autor, que permite que el autor cree con base en sus sentimientos y en su experiencia. Y eso también, esa originalidad, permite diferenciar una obra de otra y también obras en la misma categoría. No es lo mismo leer a Gabriel García Márquez que leer a Shakespeare, por ejemplo. No es lo mismo ver una película de Tarantino, ¿no? Que ver quizás una película de un director colombiano, un poco más romántico, un poco más con otra narrativa que se puedan dar. Así que eso es la impronta personal del autor, ese sello personal del autor que hace que la obra sea suya y en eso se basa la originalidad. El proceso de elaboración de las creaciones hechas en una inteligencia artificial, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el grado de intervención del ser humano. Pues lo que vemos es que la intervención del ser humano, del intelecto humano en la creación de una obra hecha mediante inteligencia artificial, si así le podemos llamar, pues no es más que las instrucciones que se le da al programa para que siga un algoritmo matemático, ¿verdad? Yo le puedo decir hoy a una inteligencia artificial de las que hay, mira, yo quiero que me crees una mascota para Logic, perdón que use la marca como ejemplo, que refiera a que la mascota es mexicana, pero tiene interacción con personas de toda la América Latina, que le gusta ir a Palo Alto en California, pero también que le gusta comer arepas colombianas y tacos mexicanos, ¿verdad? Y eso son las instrucciones que yo le puedo dar a la inteligencia artificial, pero esas instrucciones pues van a estar limitadas a que esa va a ser mi interacción con la creación de esa posible obra protegida por derecho de autor, que muy seguramente pues no lo va a hacer. Pero la ejecución o la llevada adelante de esas instrucciones, pues no resulta del todo una expresión concreta de la originalidad o del intelecto del autor, porque uno le hace el input, si bien lo hemos escuchado esta semana, ayer Stephanie Balao lo decía,
le damos el input, pero no sabemos qué va a decir y en el medio qué tipo de obras va a usar, ¿verdad? Sino que es la ejecución de un algoritmo que esa inteligencia artificial emplea. Así que la interacción humana en los prompteos que se hacen, pues no suplen necesariamente este requisito de individualidad o de originalidad que se tenga que ver con la creación humana para que se vea reflejada la individualidad del autor ahí. Asimismo, lo que se debe decir, y siempre en una clase de derecho de autor el primer día, es que no se protegen las ideas. Nosotros lo que protegemos es la materialización de esas ideas en algo, la materialización de una idea que tiene un ser humano y cómo la materializo. Yo siempre en clase pongo este ejemplo y podemos decir entonces que podemos tener, Melanie y yo, la misma idea de crear una novela de amor en el campo donde el hijo del dueño de la tierra se enamora de una persona del servicio. Esa idea casi a nadie se le ha ocurrido, muy poca gente ha hecho una novela con ese argumento, ¿eh? Pero es una simple idea. ¿Qué se va a proteger? La forma en que la llevemos adelante. Muy seguramente una persona lo va a hacer diferente que yo lo puedo hacer diferente, muy seguramente si yo lo hago va a quedar horrible, pero digamos que es esa materialización de esa idea la que se protege. Materialización de ideas de seres humanos, ¿verdad? Y con lo anterior, como les venía ya haciendo un disclaimer, pues la normatividad vigente del derecho a autor colombiano y del derecho a autor andino, de la comunidad andina, pues dicen que la inteligencia artificial no puede ser considerado autor de una obra, ni tiene una expresión final, ni su contenido generado puede ser protegido como una obra de derecho de autor. ¿Y por qué no lo puede hacer? Pues muy fácil, porque no se evidencia la impronta, el sello de la personalidad del autor. Pues las decisiones que componen la creación de la obra son elegidas por el algoritmo. El ser humano pierde un poco, digamos, como esa capacidad de decisión, porque solo da unas instrucciones, pero se libera de la disposición y de cómo van a ser elegidos los elementos que conforman la creación de la obra. ¿Mm? Y Maestro, aquí, una pregunta dime, rapidísima. Eso sí, de la por favor. impronta y que nos explicas ya un poco que únicamente damos instrucciones, ¿qué pasaría si ya somos autores, por ejemplo, de cierto tipo de libros y les explicamos nuestra visión, nuestros sentimientos, cómo vemos a cierto tipo de elementos como mujeres, hombres, animales, la naturaleza? ¿Eso podría contar como darle toda la esencia a la máquina para que nos ayude a tener un sello en específico? ¿Contaría? Gran pregunta, Melanie, y aprovecho tu pregunta para saludar a grandes amigos que estoy viendo que se están incorporando. Un placer poderlos ver, así sea por esta, y bueno, no los voy a nombrar a todos, pero ellos saben quiénes son. Muchas gracias por aceptar esta invitación y muy complacido de verlos. Y mira, yo te voy a responder tu pregunta con otra pregunta. ¿Explicar es lo mismo que sentir? ¿Explicar es lo mismo que pensar? Una persona puede ser experta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico. Una persona puede ser experta en manejar un camión, aquí en Colombia le llamamos tractomulas, ¿sí? Él me puede explicar a mí cómo hacerla. No tengo ni idea cómo hacer esas cosas. Que él me explique no significa que yo lo sepa hacer. ¿Sí? Que yo le explique a una inteligencia artificial qué tiene que ser, cómo debería llevar adelante una ejecución. Ella va a cumplir una orden, ella va a cumplir un algoritmo matemático y va a ejecutar un algoritmo, pero no va a sentir. Si hay autores en la sala, no me dejarán mentir. No es lo mismo crear. Hoy, por ejemplo, en Bogotá está haciendo un día soleado, muy lindo. El cielo está despejado, se ven las montañas, están haciendo 22 grados de temperatura. Está perfecto. No es lo mismo crear en un día como hoy que ayer que se vino el cielo abajo, no se veía nada y llovió todo el día y tuvo todo el día oscuro. ¿Sí? Eso la inteligencia artificial no tiene la capacidad de diferenciarlo. Y no tiene la capacidad. Por eso nuestra legislación, tanto andina como la nacional, dice que no se evidencia la impronta del autor, el sello del autor a sí mismo. ¿Mm? Así que yo le puedo decir, la puedo promptear, no quiero alto del prompteo porque en registro voy a hablar del prompteo, pero sí, digamos que yo la puedo promptear, pero no reemplaza la ejecutividad pensante que tiene un ser humano. Así Bastante que claro.
Gracias. Así que si las normas no varían, la protección otorgada del derecho de autor va a ser para obras creadas por seres humanos hasta este momento. Y sin perjuicio, pues que las dinámicas del derecho cambien y que se regule de alguna manera o que haya una modificación a las normas existentes, ¿verdad? Como quien avisa no traiciona, ya se acaba de terminar la primera parte, que es la parte de lo que ha dicho la oficina jurídica con nuestra posición jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, y cumpliendo el tiempo que veo que voy muy bien, vamos a empezar hablando de las resoluciones de registro. Un pequeño contexto, la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia tiene en sus facultades la oficina misional de registro y nosotros llevamos adelante el Registro Nacional del Derecho a Autor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros recibimos todas las solicitudes de registro de los colombianos residentes en nuestro país y de colombianos residentes en el exterior que quieran registrar sus obras a través de nuestra página web www.registroenlinea.gov.co o más fácil, derechodeautor.gov.co, que es nuestra página. Al final de la presentación les dejo todas nuestras redes sociales y nuestra página web para que nos puedan contemplar. La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia no ha sido ajena a que le lleguen solicitudes de nuestros ciudadanos intentando registrar obras con alguna interacción de la inteligencia artificial. Vamos a ver las que hasta este momento se han dado y los invito también a consultar los textos completos que están totalmente disponibles y gratuitos en nuestra página web. Ustedes pueden entrar ahí, hay una cápita de inteligencia artificial y ahí pueden leer tanto los conceptos que traté de resumir lo más rápido posible en las diapositivas que pasaron, como las resoluciones del registro por inteligencia artificial. No las voy a decir en orden cronológico, eso me di cuenta esta mañana, digamos que fue voluntario, pero digamos que las vamos a ir diciendo como bien las vamos entendiendo y sobre para ir viendo los paso a paso y los diferentes temas. Solución 421 del 2023 donde se intentó registrar una obra artística en la cual en la descripción de la obra se decía que estaba hecha por una inteligencia artificial. ¿Qué dijo la oficina? Que primero es necesario diferenciar entre una inteligencia artificial del programa de ordenador. Digamos que una parte de la doctrina pues lo diferencia programa de ordenador como software e inteligencia artificial como inteligencia artificial. Y el programa de ordenador o software es un implemento, es implementado como una herramienta que contribuye a la creación, ¿sí? Pero aquí es muy importante resaltar que la base de la creación es el intelecto humano para la creación de esta. Yo puedo usar algún programa de ordenador, cualquiera que sea, para crear una obra, pero la creación va a ser mía, porque está como base el pensamiento, la impronta del autor, todo lo que el autor sabe y todo el intelecto que él le imprime. En la inteligencia artificial, con la sola inserción de palabras o descripciones, estamos dando una instrucción, es decir, estamos creando un patrón, en la cual, Melanie, aquí conectamos con tu pregunta, se están recreando situaciones artísticas, se está haciendo un reflejo del intelecto humano, ¿sí? Y teniendo en cuenta las instrucciones que se le den a la inteligencia artificial, pues ella va a ejecutar un programa, sea A o sea B. Pero ella va a recrear una situación artística, no va a pensar en una situación artística. Y ella va a ser un reflejo del intelecto humano. Ella no tiene intelecto humano. ¿Mm? Pero la ejecución o la elaboración de esa expresión concreta, pues no puede ser reconocida por derecho de autor, ya que debe ser el ser humano, como lo decíamos al principio, y aquí quiero resaltar algo, y es que los conceptos de la oficina jurídica y las resoluciones del registro conectan y es que la elección de los implementos de la creación, pues debe ser hecha por personas físicas, por personas pues, naturales, ¿sí? Y eso se creó con base en un pensamiento humano, pero no hay una forma original y creativa hecha por el ser humano de expresar esa idea, de hacer esa obra. Algunas legislaciones han dicho que es contenido generado por. Nuestra legislación no ha dicho nada, nuestra legislación contempla al ser humano como el creador de la obra. ¿Mm? Así que, si bien el ser humano le dio unas instrucciones, pues esa elección de elementos que llevaron a esa creación de un producto, pues no es protegida por el derecho de autor, porque se hizo con base, pero no
refleja los elementos esenciales que se llevan adelante. Luego tenemos la resolución 185 del 14 de junio del 2023 y es que se intentan registrar una serie de obras, esta resolución a mí me encanta, donde, donde se le dieron prompts. Los prompts son nada más que las instrucciones dadas a una inteligencia artificial. Fueron tres solicitudes y en estas tres solicitudes se intenta registrar o quien registra reconoce como autor y a su vez acepta el uso de una inteligencia artificial y a partir de los prompts, pues le dio, digamos, algunas instrucciones para hacerlo. Usó Midjourney. Y Midjourney es un aplicativo disponible de uso libre en una aplicación y es la generación de imágenes a partir de textos. Así que estos son los casos, estos son los hechos, perdón, de nuestra resolución 185. Y una vez el usuario ingresó los comandos al aplicativo, le dio, escribió todo lo que él quería hacer, pues el sistema de inteligencia artificial comenzará a procesar o a hacer algún tipo de mapeo algorítmico con la información dada para identificar los patrones que se le dio en el prompteo. A nosotros los latinos nos encanta latinizar palabras en inglés, entonces prompts, le decimos pronteo, y con base en esa información, pues empezó a generar imágenes. Pero miren lo que dice la resolución. No es la generación de esas imágenes, no es controlada por el usuario, sino que las decisiones son determinadas por los comandos que alimentan el aplicativo y no por el ser humano. ¿Mm? Volvamos a leerlo. Las decisiones son determinadas por los comandos que alimentan el aplicativo, más no por el ser humano. Así que no puede decirse que fue una creación humana porque en su totalidad pues no fue hecha por el pensamiento humano, sino que se usó un aplicativo algorítmico. Esta frase de la resolución me fascina. Los prompts o las instrucciones que le damos a una inteligencia artificial no suplen la originalidad del ser humano. Es decir, que yo promptee una inteligencia artificial, que yo le diga a una inteligencia artificial que tiene que reflejar, pues no suple la originalidad del ser humano, porque es que la originalidad del ser humano no está en la idea, la originalidad del ser humano está en la materialización de esa idea, de cómo agarro elementos para crear la obra, de cómo junto material para poder realizar la obra, de cómo yo le imprimo la impronta personal del autor. La simple instrucción o el simple pronteo no va a reemplazar nunca la originalidad del ser humano, ¿sí? Así que digamos que si ustedes, por más específicos que sean, por más que le digan cómo tiene que sentir, entre comillas, a la inteligencia artificial, pues eso no va a suplir de ninguna manera la originalidad del ser humano. Así que, no, se negaron las tres solicitudes que se entendían hacer. Otra resolución. Vámonos a mayo del 2023, cuando salía la resolución 143. Y es que se pretende registrar un cuento que fue escrito por inteligencia artificial, un cuentito. Aquí en Colombia existen unos decretos que se llaman los decretos únicos del. Entonces, nosotros tenemos el decreto 1066, que es el decreto único del sector interior, que es el sector al que la Dirección Nacional de Derecho de Autor pertenece. Y en el artículo que ustedes ven en pantalla, que no lo voy a decir porque me pongo a decir puntos, se establece que si una obra es inédita, pues deberá venir a esta oficina de registro junto con el formato de inscripción, adjuntar la obra presentada, pero la persona indicó que fue realizada usando inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Entonces, desde el decreto 1066 del 2015 nos dan la facultad, se expresa la facultad del registro donde se deberá llegar a la oficina de registro el formato de inscripción y un ejemplar de la obra, pero la persona en ese formulario indicó que la obra fue usada que la obra fue creada usando sistemas de inteligencia artificial. Y se menciona lo siguiente, en este libro presentamos una serie de cuentos de ficción escritos por ChatGPT. Digamos que ese es parte del prólogo que se tienen en ese libro. Por ese motivo fue denegada la solicitud del registro de la obra, pues como en la ley colombiana, como en la norma comunitaria andina, se estipula que el elemento esencial de lo que hemos hablado en esta mañana
es que haya una materialización del pensamiento humano. Y si ya la persona que intenta registrar está diciendo que el chat, que el cuento fue escrito por el chat GPT, pues nos falta un elemento muy importante para poder aceptar ese registro. Y es la materialización del pensamiento humano. Y esa materialización del pensamiento humano se tiene que hacer de forma original y creativa. Son algunos de los elementos para pensar en la protección del registro, de la protección de las obras por derecho de autor. Entonces, básicamente la máxima es que si no hay pensamiento humano o no está expresado de una forma en la cual se vea la impronta personal del autor, su originalidad y su creatividad, pues la obra no va a poder ser protegida por el derecho de autor. ¿Sí? Maestro, tengo Señora. una preguntita para ti. Aquí los autores fueron bastante claros y abiertos al decir que habían usado esta herramienta, pero pues hay muchos otros que no. ¿Existe alguna manera de que la autoridad revise si una obra fue creada con inteligencia artificial y no nos dijeron? ¿Hay alguna manera de comprobarlo para negar un registro? Digamos que yo no soy funcionario de la oficina de registro, yo trabajo en el despacho del director. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona nuestro registro para tratar de responder tu pregunta. Nuestros ciudadanos pueden hacer el registro de una de dos maneras. Primero pueden venir, o si están en la ciudad de Bogotá, pueden venir a nuestras oficinas aquí en el Centro Internacional, aquí es por números. Entonces, en la carrera 13 con calle 28, marcan el piso 17, ven la hermosa vista que nosotros tenemos aquí a la ciudad de Bogotá, llenan su formulario, un funcionario les puede ayudar y radican. Les van a dar un número de radicación que empieza por uno y van a tardar 15 días hábiles en darles una respuesta. Lo mismo, sin venir a nuestras oficinas, lo pueden hacer a través de nuestro aplicativo www.registroenlinea.gov.co, si la memoria no me falla, y ahí llenan el formulario, tienen que adjuntar, digamos, las pruebas de la creación, una copia de la obra, como dice el decreto 1066. Si tienen algún contrato que verse la creación de esa obra, pues hacerlo. Y la obra, digamos que tiene una descripción. En esa descripción de la obra, pues las personas muy seguramente van a poner algún disclaimer o alguna fe de cómo fue creada esa obra y de lo que es la obra en sí. Y nuevamente dan registrar, les dan un número erradicado que empieza por uno y tienen 15 días. Nuestros abogados y nuestros técnicos de la oficina de registro analizan la obra, analizan que cumpla con los requisitos de originalidad, revisan el formulario y si se da. Lo que se pone en el formulario se presume cierto. Y el acto administrativo, sale un acto administrativo de registro donde se dice, bueno, que tal persona es autor o titular o autor y titular de una obra, ta. Digamos que después de analizado ese contexto, es que se puede dar algún tipo de respuesta, pero por lo regular las personas ponen si usaron los sistemas de inteligencia artificial, ¿m? Que no se pueden usar en las creaciones. Son una herramienta, pero no una creación. ¿M? Perfecto, bastante claro. Gracias. Luego nos vamos a marzo del 2023 con la resolución 095 y ya voy terminando mi presentación, donde se pretendía registrar una obra en la categoría de obra de arte digital. Y se decía, inteligencia artificial, software dado la inspiración del artista, el software sigue los lineamientos para plasmar la obra Hands of Life 2022. Se presentaron 11 solicitudes en la plataforma de registro en línea. Miren, afortunadamente ya les dije que era el registro en línea. Y en todas las descripciones, perdón, en todas las solicitudes, en el campo de descripción del que charlábamos hace un momentito, Melanie, decía lo siguiente. Las obras fueron plasmadas por un software de inteligencia artificial como representante de pautas de inspiración y lineamientos. O sea, ahí ya el ciudadano está diciendo, pues, que fue por un software de inteligencia artificial. No obstante, es necesario indicar que la aplicación de inteligencia artificial lo que hace es la ejecución de un algoritmo, de una herramienta, de una orden que entrega unos resultados automáticamente con base en unos comandos. Y esos comandos se alimentan de aplicativos diferentes, pero no se alimentan del pensamiento humano.
¿sí? Digamos que los aplicativos de los comandos que se usan para alimentar las inteligencias artificiales, pues no tienen una base de pensamiento humano. Y ya la resolución que vimos dijo que no, que las instrucciones no son reemplazo de la original del autor. Aquí, ¿qué se dice? No se puede suplantar la originalidad humana con la creación algorítmica. La creación algorítmica tiene comandos que lo alimentan, pero no suple la necesidad de pensamiento humano, ¿sí? Así que estas, digamos que son las, digamos como los tips, yo les digo a los abogados que vienen a registrar para que ustedes tengan en cuenta al momento de registrar obras ante nosotros, cuáles son las líneas que se siguen. Ah, perdón. Por último, para terminar, la resolución 037 del 2 de mayo del 23, en el cual se pretendía registrar una obra otra vez en la descripción decía. Este libro es el resultado de una conversación entre un poeta humano y una mente artificial, ¿m? Que ha explorado los límites de la creatividad y de la expresión. Y sí, pues ChatGPT funciona como un WhatsApp, digámoslo de alguna manera, es un chatbox, ¿sí? Es un modelo conversacional, pero contribuye a la inspiración. Hay una línea muy delgada. Dicha inspiración no constituye un requisito de protección para suplir la creación intelectual humana y que la obra sea protegido por derecho de autor. Es decir, que esa contribución o esa inspiración, entre comillas, que pone la resolución, pues no suple el requisito de la decisión andina para que se constituya una creación humana. Es diferente si la persona hubiera conversado con otro poeta y hubieran creado ese libro, que muy seguramente ahí sí hubiera sido registrado, pero esa inspiración o esa conversación dada entre una mente humana y una inteligencia artificial, en este caso el chat GPT, pues no suple o no reemplaza el requisito de la decisión andina para constituir la decisión humana. En forma de conclusión, las instrucciones no reemplazan la originalidad no se puede suplantar y hay que cumplir con los requisitos de la decisión andina 351 y de la ley 23 para el registro de obras. Nosotros somos la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, muy complacidos. Esta es la casa de todos los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes en nuestro país. A los extranjeros también los invitamos a visitarnos y en pantalla nuestras redes sociales y nuestra página web para que nos puedan visitar. Muchísimas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saber que ya en Latinoamérica, en Colombia en específico, ya tienen estos lineamientos, estas resoluciones que ponen puntos finos de cómo se debe hacer. Creo que en México aún nos falta mucho por aprenderles. Yo quisiera preguntarte únicamente si, dentro de tu opinión personal, sería válido un registro de una creación humana, pero usando como herramienta creativa o de edición o mejora una inteligencia artificial, pero que en su mayoría pues realmente sí cumple con estas características de la impronta que tanto nos mencionabas. A mí me encantaría responderte, pero ustedes ven que atrás está el logo de mi oficina y yo no puedo dar en este caso mis impresiones personales, pues estoy fungiendo como funcionario, y seguimos los lineamientos de la Dirección Nacional. Lo que sí, aprovechando tu pregunta y una invitación que siempre les hacemos cuando conversamos de estos temas, es que aprovechen la inteligencia artificial como una herramienta, ¿sí? La inteligencia artificial a la luz de nuestra legislación y a la luz de los pronunciamientos que se han hecho, pues no suple la creatividad humana y no puede usarse como una creación humana porque no suple esas necesidades. Pero sí estamos abocados a dos cosas, y esto lo hemos conversado muchas veces con Ricardo. La primera es a no tenerle miedo a la inteligencia artificial, a entender la inteligencia artificial y a usarla como una herramienta. Pero también todos los actores de la propiedad intelectual, incluida la sociedad civil, tenemos un papel muy importante y es a desarrollarla, en el sentido de que tenemos que estudiarla, tenemos que entenderla, tenemos que proponer, tenemos que venir a estos espacios a discutirla, ¿sí? Para poderla entender y para poderla llevar de una mejor manera. Digamos que a tu respuesta, esto es lo que te puedo responder. Entiendo perfectamente, maestro. Muchísimas gracias. Pues hemos llegado al final de la sesión.
Quisiera preguntarte si manejas alguna red social, si publicas algo, algún anuncio que quisieras dar. Mira, una invitación muy rápida, aprovechando, voy a volver a poner aquí en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Derecho de Autor y en YouTube y en TikTok, que también estamos, es de Derecho de Autor Call, a visitar nuestra página www.derechoautor.gov.co y el 11 de diciembre, es decir, la próxima semana, vamos a tener nuestra audiencia pública de rendición de cuentas, donde encabeza el director general. Vamos a decir básicamente qué hicimos en esta vigencia, qué hicimos durante este año, cuáles fueron nuestras publicaciones, cuáles fueron nuestros resultados, qué se viene para el otro año. Así que cordialmente invitados todos. En nuestra página web se pueden inscribir y nuestras publicaciones, ya que está uno de los autores presentes en la sala, miembro de nuestro equipo, es a que consulten a Lira y Bongo. Lira y Bongo es una creación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es hecha propiamente por nuestros funcionarios, donde le enseñamos a niños, niñas y adolescentes sobre derecho a autor y derechos conexos. Cuenta con cooperación internacional. Es un cómic, es un cuento, pueden jugar, hay juegos interactivos en nuestra página web. Ahí Cristian me está ayudando a poner el enlace directo a Lira y Bongo. Pueden colorearla, pueden jugar, pueden ver en la cuenta de Instagram todo lo que tiene Lira y Bongo, y esa es nuestra creación que estamos llevando hacia adelante y sobre todo yendo a los territorios de nuestro país para concientizar a esta nueva generación en el respeto debido por el derecho de autor y los derechos conexos. Maestro, muchísimas gracias de nuevo a ti y a la DNDA por esta facilidad de coordinación, como te lo decía al inicio. Nos facilitan la vida. Gracias por la amabilidad, por el tiempo y por la presentación tan concisa, tan puntual. Muchas gracias por esta visión que nos ofreces de cómo lo están viviendo en Colombia. Muchas felicitaciones por tu ponencia. Melanie, muchísimas gracias a Ricardo y a Logic y bueno, y muchos éxitos en las charlas que vienen. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por considerar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia en la agenda. Un gusto como siempre. Esperemos vernos pronto en otras ligas de Zoom, otras sesiones. Y pues muchas gracias, que pasen muy buen día. Hasta luego, nos vemos en la siguiente clase. Tenemos dos clases a las 10, entonces estén pendientes del Chao, grupo de WhatsApp. Hasta luego, bye. bye.